tarde con 28 minutos. Estamos de vuelta aquí En Contacto y vamos a hablar de un tema muy importante porque muchos se quejan de que no se está haciendo nada frontal contra la inseguridad ciudadana que todos sentimos va en aumento. Pero lo que vemos es que muchos de los presupuestos asignados a los distritos terminan ejecutándose no completamente. Entonces uno dice, si hay plata y hay un problema, ¿por qué la plata no se utiliza totalmente para resolver ese problema y finalmente se termina devolviendo al fisco? Vamos a hablar de este tema con Fran Casas-Julca, que es experto en políticas de seguridad y está con nosotros hoy en los estudios. Fran, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes para ti, Juan Carlos, y también para toda la audiencia de ATV+. Estaba revisando que, por ejemplo, para hablar de Lima Metropolitana, que es obviamente la que mayor índice de victimización tiene a nivel nacional, los distritos que menos han ejecutado el presupuesto 2023 hasta este corte, que estamos a mitad de año, son Surquillo, San Juan del Lurigancho y Yate. Y tal vez el que más ha ejecutado es Surco con un 48%. Con un 48% al llegar a la mitad del año, digamos que van bien, ¿no? Pero los otros están muy por debajo. ¿Qué es lo que está pasando en realidad? ¿Hay una mala gestión? ¿Es muy difícil ejecutar los presupuestos por las trabas burocráticas que hay en el propio Estado? Cuéntanos un poco. En principio hay dos temas, ¿no? Por un lado hay un tema de gestión, indudablemente como tú lo mencionas, que tiene que ver con capacidad de ejecución y capacidad de gasto. Pero hay otro tema que es un tema más de naturaleza político, estratégico, digamos así, ¿no? Que tiene que ver con hacia dónde nos concentramos para mejorar nuestras políticas de seguridad ciudadana. En el día común, digámoslo así, cotidianamente, lo que escuchamos muchas veces a nuestras autoridades en los diferentes niveles de gobierno es que ante, digamos, los problemas de seguridad o los problemas de victimización recurren a medidas como establezcamos estado de emergencia porque nos está ganando la seguridad. O saquemos a las Fuerzas Armadas. Saquemos a las Fuerzas Armadas, medidas típicas. Acaba de decir el alcalde de Lima. Pero nadie se concentra en los temas que sí son importantes, como por ejemplo, ¿por qué estás pidiendo más Fuerzas Armadas o estado de emergencia cuando no terminas de ejecutar bien tu presupuesto? Entonces, hay un problema importante sobre dónde nos estamos concentrando para mejorar nuestras políticas de seguridad. Y por otro lado, también es necesario revisar y cuestionar si es que con ese 30 o 32% de lo que se está ejecutando en algunos gobiernos locales, realmente esto está teniendo un norte efectivo. Es decir, si nuestras acciones, aun cuando sean pocas, realmente están impactando para reducir la victimización. Lo que nos dicen los datos es que no existe evidencia o sustento que nos permitan corroborar que aun cuando se haga muy poco, realmente impacte en la seguridad. Es muy probable, lo podemos ver en el día a día, que lo que más impacta en generar seguridad son nuestras medidas privadas. Es decir, las acciones que como ciudadanos tenemos que tomar ante la ausencia de capacidad del Estado para protegernos, ¿no? Cosas muy básicas, ¿no? Hoy día ya no, son las 11 de la noche, pues ya no tomaré el micro para ir a mi casa porque corro muchos riesgos, sino que tendré que invertir de mi bolsillo en un taxi más seguro. Lo que genera habitualmente ya un costo, ¿no? Y por otro lado, otras medidas como generar, no lo sé, poner seguridad privada, comprar cámaras, poner rejas, lo que genera un costo y lo que hace es que la seguridad, en vez de convertirse en un bien público, se convierte en un bien privado, que es algo que está muy mal, ¿no? Claro, debería ser en principio un servicio que nos brinda el Estado, ¿no? Es un derecho público, de hecho. A ver, el promedio, efectivamente, como tú lo has dicho, en Lima Metropolitana en ejecución es 32%. Pero si uno ve las cifras de Lima Metropolitana en específico, está un poquito más abajo, 29%. Es decir, si la municipalidad metropolitana no está ejecutando como se debiera, al ritmo que se debiera, ¿qué se le puede pedir a las otras, ¿no? A las municipalidades distritales? Indudablemente hay un problema importante de gestión. Pero, digamos, seamos también sinceros, en general, por lo menos de los últimos 7 años, esto es un dato del Ministerio de Economía y Finanzas, que es público, no es nada rebuscado, pues en los últimos 5 o 7 años se ha demostrado que la Municipalidad Metropolitana de Lima nunca ha ejecutado el 100% de su presupuesto. A lo máximo que ha llegado es 80 y tantos, ¿no? Nunca se ha ejecutado el 100%.
O sea, se queda ahí un 20%, poco menos del 20% que se tiene que devolver al fisco, ¿no? Exactamente. Por un lado es ese tema, ¿no? Pero por otro lado también hay que evaluar en qué se está ejecutando, ¿no? Entonces, muchas veces lo que vemos es que casi el 80% de la estructura del gasto público, o sea, de todo lo que estás gastando, se invierte en comprar más patrulleros, actualizar la flota vehicular, pagar a serenazgos, comprar más cámaras, que está bien, pero no es lo único que impacta en la seguridad. Podemos tener más cámaras, más patrulleros y no necesariamente impactar. ¿Y a tu juicio qué es lo que está faltando? Más allá de la compra de bienes para hacer la vigilancia, ¿qué es lo que está faltando en realidad para impactar realmente en el tema de la seguridad? Y no quisiera dejar la pregunta suelta ahí, sino haciendo la salvedad de que en realidad la Policía Nacional es la que tiene la tutela de la seguridad ciudadana en realidad, ¿no? La Policía Nacional, a través del Ministerio del Interior, es el responsable, digamos, de articular e impulsar las políticas de seguridad ciudadana. Pero el problema de seguridad es bastante amplio. No olvidemos que las amenazas asociadas a la seguridad, digamos, son las amenazas criminales, digámoslo así, pero también hay otro tipo de amenazas que no necesariamente tienen un patrón criminal, ¿no? Como por ejemplo, que me acosen en la calle, que existan accidentes de tránsito, que haya peleas callejeras, ¿no? Entonces, eso nos lleva a que existen múltiples factores asociados a la seguridad, que en parte son factores que responden a las agencias de seguridad, pero también a otras agencias no comúnmente de seguridad, como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, entre otras condiciones. De hecho, el 70% de los delitos en el cual los peruanos se ven amenazados o son víctimas son esencialmente delitos de naturaleza económica. Es decir, nos roban el celulares, ¿no? Nos roban la cartera, nos roban la laptop y eso se inserta a un mercado criminal, a un mercado ilegal. Delitos contra el patrimonio. Que son el motor hoy día de otros delitos como por ejemplo la extorsión. A través de un celular robado o a través de esos chips que se venden de manera ambulatoria, los criminales utilizan para extorsionarnos. De hecho, 7 de cada 10 empresarios son extorsionados a través de ese tipo de teléfonos celulares y a través de estas líneas móviles que se venden de manera ambulatoria y sin ningún control. A través de estos celulares robados nos roban la identidad para robarnos el dinero de nuestras cuentas bancarias. A través de estos celulares se hacen compras indebidas sin nuestra autorización que luego tenemos que vernos afectados económicamente. Son casi 7.000 celulares al día, de acuerdo a Ociptel, que se están robando cada día. Insisto, hay un problema de naturaleza económica que responde, por ejemplo, no solamente a la policía, sino también a otras instituciones como la Ociptel, que es el ente regulador de las telecomunicaciones. Bueno, por eso han pedido y ya se ha sacado una ley que está por reglamentarse, entiendo, para que se sancione a las empresas que son las prestadoras del servicio de telefonía, porque evidentemente no han hecho ningún tipo de control respecto a la venta callejera de chips, ¿no es cierto? Que trae sangre. Que trae sangre porque ocasiona mucha violencia, asesinatos y mucha pérdida económica. No solamente en los estratos intermedios, sino también en los estratos bajos, lo que impacta doblemente en un contexto en donde nos encontramos también con problemas de naturaleza económica, ¿no? Ya se está hablando de las recesiones económicas en nuestro país. Por último, para ir terminando, ¿por dónde debería ir la solución? En principio hay varios elementos. Lo más a fondo es generar evidencias. Sin evidencias no podemos tomar verdaderas decisiones y muchas veces se crean iniciativas como por ejemplo sacar a los militares a la calle aun cuando no existe ningún sustento en ninguna parte del mundo que esto funcione. Lo segundo es concentrar y priorizar aquellas acciones que sí te permiten controlar y mejorar, por lo menos tratar de reducir la victimización. Un ejemplo que sí ha funcionado y que existe mucha evidencia sobre ello en los últimos 40 años, por ejemplo, es la prevención situacional del delito. Es decir, no intentar controlar todo el territorio porque es imposible hacerlo, claro, sino concentrarte en aquellas trayectorias en donde el ciudadano comúnmente se moviliza. Es decir, de mi trabajo, de mi casa a mi trabajo, del trabajo al mercado, del mercado a recoger a mi hijo y de recoger a mi hijo hacia mi casa. Ese trayecto es un trayecto de altos riesgos. Ahí es donde tenemos que concentrar patrulleros de policías, serenazgo, cámaras, botones de riesgo, botones del pánico, etc. Eso es en segundo lugar. En tercer lugar, y esto es muy importante porque es clave,
no seguir vendiendo esos ideas como tratar de nuevamente establecer estado de emergencia o plantear medidas que no tienen ningún sustento y lo que hace es... Planes Bukele, ¿no? Que están tan de moda. Lo que hace es generar malas expectativas en el ciudadano, ¿no? Y que indudablemente luego el ciudadano lo que hace es desprestigiar a las instituciones porque te mienten, porque te hacen sentir que sí pueden controlar algo que ni siquiera tienen idea, ¿no? Y en cuarto lugar, esto impacta también en nuestro presupuesto. Las políticas de seguridad en 90% se alimentan de nuestros impuestos. Necesitamos políticas basadas en evidencias para que nuestros impuestos no se vayan al agua. No queremos más, políticas que simplemente se trata de cumplir, ¿no? A través de metas operativas. Lo que necesitamos es ver que la política pueda tener un resultado en términos de reducir la victimización, es decir, que haya cada vez menos víctimas. Si la política no nos puede conducir a eso, pues entonces hay que replantearla. Y para eso necesitamos evidencia. Perfecto, ha quedado clarísimo. Gracias, Fran, por haber estado aquí. Encantado, Juan Carlos. Fran Casazulca, experto en políticas de seguridad, ha estado con nosotros.